A la nieve no le importa la alta sociedad. No le importan las dotes, los títulos, ni las reputaciones destrozadas. La nieve solo congela todo lo que queda a la intemperie. Cuando Rowan, el duque de Rothwell, encontró a una mujer temblando en un ventisquero junto a una capilla abandonada, esperaba encontrar a una mendiga. En cambio, encontró a una novia. Y no una novia cualquiera. Era la prometida del hombre al que más despreciaba en el mundo. Rowan debió haber seguido de largo. Pero se detuvo. Y esa decisión lo cambió todo. El viento aullaba sobre los páramos de Yorkshire con un sonido brutal, indiferente, como el de un animal agonizante. Rowan se ajustó el cuello de su abrigo de lana pesada, obligando a su caballo a avanzar entre ventisqueros que le llegaban a las rodillas. Él no tenía por qué estar afuera, en medio de una tormenta de nieve. Era el duque de Rothwell, un hombre con carbón y madera suficientes para mantener sus chimeneas encendidas hasta el próximo siglo. Pero el techo de uno de sus arrendatarios se había derrumbado bajo el peso del hielo, y Rowan no era hombre que dejara a su gente a merced de un mundo roto. Rowan prefería los problemas prácticos. Un techo caído se arreglaba con madera, clavos y trabajo. La naturaleza humana, en cambio, era mucho más complicada, y él había aprendido hacía tiempo a mantenerse alejado de ella. El camino de regreso a Rothwell Hall lo llevaba junto a las ruinas de piedra de la vieja parroquia. Era una estructura desolada y hueca que la aristocracia local a veces usaba para bodas íntimas y llenas de ambiente. Hoy, sin embargo, no era más que un cortavientos. Rowan casi no la vio. Ella era un montículo blanco sobre otro montículo blanco más grande, acurrucada cerca de los oxidados portones de hierro. Si su caballo no se hubiera espantado con el aleteo repentino de un encaje endurecido por el hielo, Rowan habría pasado de largo al trote. Tiró de las riendas. El caballo pateó el suelo, soltando bocanadas de vapor por los hollares. Rowan entrecerró los ojos contra el aguanieve que caía con fuerza. Encaje. Desmontó, sus botas crujiendo sobre la costra helada. Se acercó despacio a la forma tendida en el suelo. Era una mujer. Estaba hecha un ovillo apretado, los brazos alrededor de las rodillas, la cabeza hundida. Llevaba puesto un vestido de seda marfil y tul delicado. Era una prenda hecha para la luz de las velas y el champán, no para los dientes afilados de un invierno en Yorkshire. La tela estaba pegada a su piel, tiesa por el frío congelado. «Señora», dijo Rowan. Su voz se la tragó el viento. Se agachó junto a ella. Extendió una mano cubierta con un guante de cuero pesado y le tocó el hombro. Ella no se sobresaltó. Estaba rígida. Rowan maldijo entre dientes. La tomó del hombro y tiró de ella hacia atrás, la cabeza de la mujer cayó hacia un lado. Rowan reconoció ese rostro. Genevieve Winslow. Rowan la miró fijamente, mientras el viento le mordía las mejillas. Genevieve Winslow, hija del profundamente endeudado conde de Carlisle, y desde el mediodía de ese mismo día, la esposa de Lord Nathaniel Whitmore. Whitmore. El nombre le supo a ceniza en la boca. Nathaniel Whitmore era un cobarde vestido con trajes caros y bien cortados. Era el hombre que había estafado al hermano menor de Rowan en una operación naviera amañada, dejando al muchacho al borde de la cárcel de deudores, un destino que su hermano había evitado solo poniéndose una pistola en la boca. Rowan había jurado destruir a Whitmore. Había pasado los últimos 4 años comprando en silencio las deudas de Whitmore, acorralando sus inversiones, asfixiando poco a poco a su rival. Esta boda con la señorita Winslow debía ser la salvación de Whitmore. La familia de ella tenía un título antiguo y una pequeña reserva de tierras sin gravar. Era una transacción. Sangre a cambio de dinero. Y sin embargo, ahí estaba ella, la novia, abandonada en la nieve. Rowan miró a su alrededor. Las huellas del carruaje ya se habían llenado de nieve, pero las marcas profundas indicaban un vehículo que había partido con violenta prisa. Whitmore había huido. La había dejado en el altar, o quizás fuera de las puertas. No importaba. La había dejado congelarse. Los labios de Genevieve tenían un tono azul aterrador. Su piel parecía leche descremada. Su respiración era superficial, apenas un traqueteo perceptible en el pecho. La mente de Rowan trabajaba con fría precisión. Si la dejaba ahí,
Estaría muerta en una hora. Whitmore volvería a Londres, inventaría una mentira sobre una novia que no se presentó, y se haría pasar por víctima. Si Rowan la llevaba de vuelta con su familia, el escándalo destrozaría a los Winslow de todas formas. Una novia plantada, de vuelta medio muerta en medio de una tormenta. Los buitres de la alta sociedad limpiarían sus huesos. Rowan volvió a mirarle el rostro. Tenía una mandíbula fuerte, incluso medio congelada, había un gesto obstinado en sus facciones. Ella no merecía esto. Nadie merecía ser desechado como basura. Rowan se quitó el pesado abrigo. No dudó. Envolvió la lana gruesa y áspera alrededor del cuerpo tembloroso de Genevieve y la levantó en brazos. No pesaba nada, solo huesos huecos y seda arruinada. La cargó hasta su caballo. El animal retrocedió, nervioso ante el peso incómodo. Quieto, ladró Rowan. La colocó atravesada sobre la silla, montó detrás de ella y la apretó contra su pecho. El frío que irradiaba el cuerpo de Genevieve era impactante, atravesando su camisa de lino. Era un bloque de hielo. Espoleó al caballo hacia adelante. No pensó en las consecuencias sociales. No pensó en los chismes. Solo pensó en el fuego de su chimenea y en la profunda y oscura satisfacción que sentiría al hacer pagar a Nathaniel Whitmore por esto. Rodwell Hall era una fortaleza de piedra oscura y roble macizo. Cuando Rowan abrió las puertas principales de una patada, cargando a la novia inconsciente en brazos, el silencio del gran vestíbulo se hizo añicos. La señora Galloway, su ama de llaves, salió corriendo del salón. Le bastó una mirada al bulto congelado de seda y lana para que las preguntas murieran en sus labios. Era una mujer que entendía las emergencias. La habitación azul de huéspedes, ordenó la señora Galloway a un lacayo sobresaltado. Enciendan el fuego, traigan ladrillos calientes, y busquen al doctor Finn de inmediato. Rowan subió a Genevieve por la gran escalera, ahora le castañeaban los dientes a él también, su cuerpo reaccionando a la pérdida del abrigo en medio de la tormenta. La recostó sobre la cama con dosel de la habitación de huéspedes. Fuera, excelencia, dijo la señora Galloway, con un tono que no dejaba lugar a la autoridad de un duque. Hay que quitarle estas ropas mojadas de inmediato, o el frío le detendrá el corazón. Debemos calentarla despacio. Rowan se dio la vuelta y salió. Se quedó de pie en el pasillo, goteando nieve derretida sobre la alfombra persa. Las manos le temblaban. No sabía si era por el frío o por la adrenalina. Fue a su estudio, se sirvió una medida generosa de whisky escocés y se lo bebió de un trago. Le quemó la garganta. Se sirvió otro. Pasaron 2 horas. La tormenta afuera empeoraba, azotando las ventanas con parteluz. Adentro, la casa se movía con un propósito frenético y sofocado. Las criadas subían palanganas de agua tibia y pilas de mantas gruesas por las escaleras. Cuando el doctor Finch finalmente llegó, parecía él mismo una rata ahogada. Pasó 1 hora en la habitación. Cuando salió, encontró a Rowan esperando en el corredor. Vivirá, dijo el médico, agotado. Pero estuvo cerca. Su temperatura corporal bajó peligrosamente. Es probable que tenga fiebre los próximos días. El congelamiento en los dedos de las manos y los pies es leve, por suerte. Debió mantenerse en movimiento un buen tiempo antes de derrumbarse. ¿Y su mente?, preguntó Rowan. Está delirando, respondió el doctor. Murmura, grita. Es una conmoción para el cuerpo, excelencia. El trauma físico, y cualquiera que haya sido el trauma emocional que llevó a que una novia quedara abandonada en una capilla en plena tormenta. El médico miró a Rowan con cuidado, sabiendo que era mejor no hacer preguntas directas. Gracias, doctor, dijo Rowan. La señora Galloway se asegurará de que coma algo antes de que se enfrente de nuevo al camino. Rowan esperó a que el pasillo quedara vacío. Luego abrió la pesada puerta de roble y entró en la habitación de huéspedes. El cuarto estaba sofocante de calor. Un fuego enorme rugía en la chimenea. Genevieve yacía en el centro de la cama, sepultada bajo capas de edredones. Su rostro ya no estaba azul. Estaba enrojecido, con un rubor febril y antinatural. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada, todavía húmedo.
Rowan acercó una silla de respaldo alto junto a la cama y se sentó. Durante 2 días, apenas salió de la habitación. No sabía por qué se quedaba. Se decía a sí mismo que era para vigilar su inversión. Ella era la clave para finalmente destruir a Whitmore. Pero mientras estaba ahí sentado en las horas silenciosas de la noche, escuchando la respiración entrecortada de Genevieve, esa excusa cínica empezaba a sonar hueca. La escuchaba en sus delirios de fiebre. Ella no lloraba por Whitmore. No clamaba por un amor perdido. En cambio, su delirio estaba lleno de cálculos prácticos, aterrados. Las deudas, murmuraba, moviendo la cabeza sobre la almohada. Los acreedores, la casa en Mather. Se llevarán los caballos. Padre, por favor. Él prometió pagar. Genevieve no lloraba un corazón roto. Lloraba un contrato roto. Whitmore había prometido salvar a su familia a cambio de su título y su linaje, y había incumplido. En la mañana del tercer día, la fiebre cedió. Rowan leía un libro de cuentas junto a la ventana cuando el crujido de las sábanas lo hizo levantar la vista. Los ojos de Genevieve estaban abiertos. Eran de un gris agudo, sorprendente, nublados de confusión al principio. Pero enseguida se enfocaron. Genevieve miró las pesadas cortinas de terciopelo, el fuego que rugía, y finalmente a él. No gritó. No se cubrió con las mantas en un ataque de pánico. Solo lo miró fijamente. Usted es Rowan St. James, dijo. Su voz era un graznido seco. Sonaba como papel de lija. Lo soy, dijo Rowan, cerrando el libro de cuentas. Sirvió un vaso de agua de la jarra sobre la mesa y se lo acercó. Ella luchó por incorporarse, estaba débil, los brazos le temblaban mientras se apoyaba contra la cabecera. Tomó el vaso de sus manos. Sus dedos rozaron los de él. Estaban tibios ahora. Bebió el agua despacio, haciendo una mueca de dolor al pasar por su garganta lastimada. Le devolvió el vaso. Esto es Rockwell Hall, afirmó Genevieve. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Ella cerró los ojos. Un escalofrío la recorrió que nada tenía que ver con el frío. 3 días. En el rígido mundo de la alta sociedad, una mujer desaparecida durante 3 días era una mujer arruinada. Una novia desaparecida durante 3 días era un escándalo que estaría impreso en los periódicos para mañana. Él me abandonó, dijo ella en voz baja. Su tono era plano, desprovisto de emoción. Era el tono de alguien que enuncia un hecho matemático brutal. Recibió una carta de su abogado justo cuando llegó el vicario. La leyó, palideció, me dijo que tenía un asunto urgente, subió a su carruaje y se fue. Se llevó mi abrigo por error. Rowan sintió un frío estallido de ira. Whitmore. Siempre un cobarde. Mis agentes en Londres finalmente cerraron el cerco, dijo Rowan, con la voz igual de plana. Whitmore está en bancarrota. Las líneas navieras de las que dependía quebraron hace una semana. La noticia recién le llegó. Ya no podía pagar las deudas de su padre, así que huyó, probablemente a Francia. Genevieve abrió los ojos y lo miró. Procesó la información con una velocidad aterradora. No preguntó cómo lo sabía Rowan. Todo el mundo sabía que el duque de Rodwell odiaba a Nathaniel Whitmore. Usted lo arruinó, dijo ella. ¿Lo hice? Genevieve soltó una risa seca, sin humor. Y al hacerlo, me arruinó a mí. La saqué de un ventisquero, señorita Winslow. Estaría muerta si no lo hubiera hecho. ¿Muerta? Susurró ella, mirándose las manos. Tal vez muerta sería más limpio. Los acreedores caerán sobre la casa de mi padre para fin de semana. Nos echarán, y yo quedaré completamente deshonrada. Genevieve alzó la vista hacia él, sus ojos grises encendidos de pronto con un fuego defensivo. ¿Por qué no simplemente me dejó ahí, o me llevó a casa? Llevarla a casa habría significado enfrentar el escándalo de inmediato, dijo Rowan con calma. Y dejarla morir no era una opción. Soy un hombre cínico, señorita Winslow. Pero no soy un monstruo. No, dijo ella con amargura. Usted es solo un oportunista. Tiene a la novia arruinada de su enemigo en su cuarto de huéspedes. ¡Qué trofeo tan maravilloso!
Qué manera tan exquisita de humillarlo aún más. Rowan se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. La miró con intensidad. Ella estaba golpeada, exhausta, aterrada. Y sin embargo, luchaba contra él. No pedía compasión. Exigía tener voz propia. Yo no negocio con trofeos, señorita Winslow, dijo Rowan en voz baja. Yo negocio con soluciones. Para el cuarto día, la tormenta había pasado, dejando atrás un mundo helado y cegadoramente brillante. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del salón matinal, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Genevieve estaba sentada junto al fuego, envuelta en un pesado chal de lana que pertenecía a la señora Galloway. Sostenía una taza de té. No la había probado. Miraba fijamente las llamas. Se sentía vacía. El pánico se había consumido durante la fiebre, dejando atrás una ceniza fría y dura. Estaba arruinada. Su familia estaba arruinada. La vida para la que había sido criada, los coqueteos corteses, la temporada en Londres, el matrimonio estratégico, había desaparecido. Se había evaporado en la nieve, fuera de la capilla de San Judas. Escuchó el pesado sonido de botas sobre el piso de madera. Rowan entró en la habitación. Iba vestido para montar, con botas altas y un abrigo oscuro y bien cortado que resaltaba lo ancho de sus hombros. No se parecía al caballero al que ella estaba acostumbrada en los salones de Londres. Parecía un hombre que trabajaba la tierra, duro e inflexible. Rowan tomó asiento frente a ella, colocando una pila de papeles sobre la pequeña mesa entre ambos. Los caminos están lo bastante despejados para un carruaje, dijo. Puedo llevarla de vuelta a la propiedad de su padre en York antes del anochecer. Genevieve apretó el agarre sobre la taza de té. ¿Para qué? Los alguaciles probablemente ya estén ahí. Mi padre es un hombre débil, Excelencia. Confió por completo en las promesas de Lord Whitmore. Sin ellas, se derrumbará. Volveré a una casa de llanto y reproches. No puede quedarse aquí indefinidamente, señaló Rowan. Los sirvientes hablan. El pueblo habla. Para la próxima semana, el rumor llegará a Londres. Dirán que huyó conmigo. Dirán que conspiramos contra Whitmore. Que digan lo que quieran, espetó Genevieve, una repentina oleada de furia cortando su letargo. De todos modos harán trizas mi reputación. Si vuelvo, soy la patética novia plantada. Si me quedo, soy la escandalosa mujer caída. El resultado es el mismo. Ya no tengo ningún valor en este mundo. Rowan la observó. Notó la firmeza de su mandíbula, la manera en que no apartaba la mirada de él. Ella no se estaba derrumbando. Estaba evaluando el campo de batalla. Le queda un valor, dijo Rowan en voz baja. Genevieve frunció el ceño. ¿Y cuál es? Su odio por Nathaniel Whitmore. Ella lo miró, desconcertada. El odio no es una moneda de cambio. No le paga al carnicero. Lo hace si lo invierte correctamente, respondió Rowan. Se recostó en su silla, entrelazando las manos. Hablemos con franqueza, señorita Winslow. Ambos somos personas nada sentimentales. Usted accedió a casarse con Whitmore para salvar a su familia. Fue una transacción de negocios. Él rompió el contrato. Él me abandonó, corrigió ella, con la voz tensándose. La dejó morir, enmendó Rowan, brutal. La desechó porque ya no era un activo conveniente. La humilló a usted. Humilló a su familia. Genevieve tragó con fuerza, luchando contra el repentino escozor de las lágrimas. No lloraría delante de ese hombre. Soy consciente de mis circunstancias, Excelencia. No necesita enumerármelas. Las enumero porque quiero que entienda la alternativa que estoy a punto de ofrecerle, dijo Rowan. Tomó el papel de encima de la pila. Era un pergamino grueso, cubierto de una densa escritura legal. Quiero destruir lo que queda de Nathaniel Whitmore, dijo, su voz bajando a un registro peligroso. Lo llevé a la bancarrota, sí, pero se escabullirá al continente, encontrará alguna viuda adinerada. Y se reconstruirá. Inventará una historia de cómo se vio forzado a huir, de cómo la familia Winslow lo engañó. Sobrevivirá.
Rowen hizo una pausa, sus ojos oscuros clavados en los de ella. A menos que lo convirtamos en el hazmerreír de todos. A menos que tomemos lo único que él exhibía como su trofeo, y lo usemos para separarlo permanentemente de la sociedad decente. A Genevieve se le cortó la respiración. ¿Qué está sugiriendo? Cásese conmigo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y absurdas. Genevieve soltó una risa breve e incrédula. ¿Casarme con usted? Está loco. Soy completamente racional, dijo Rowen con suavidad. Piénselo. Si vuelve a casa, está arruinada. Si se casa conmigo, es la duquesa de Rodwell. Las deudas de su padre serán pagadas por mis abogados antes del mediodía de mañana. La propiedad de su familia quedará asegurada. Tendrá más riqueza y posición de la que Whitmore jamás pudo haberle ofrecido. ¿Y qué gana usted con esto? Exigió ella, con desconfianza. Los hombres como el duque de Rodwell no repartían caridad. Venganza, dijo Rowen, simplemente. Venganza absoluta, innegable. Whitmore la dejó en el frío. Yo la voy a tomar, a elevarla por encima de él, y a pasearla por Londres. Se lo conocerá para siempre como el necio que desechó a una duquesa. Su orgullo quedará destrozado. Y ninguna familia respetable volverá a hacer negocios con él por miedo a ofenderme. Genevieve lo miró fijamente. Era una propuesta fría, calculada. No había pretensión de romance, ninguna palabra suave sobre rescate o afecto. Era una alianza táctica. ¿Se ataría usted a una mujer que no conoce, solo para vengarse de un enemigo? Sé que sobrevivió a una tormenta invernal que habría matado a la mayoría de los hombres, dijo Rowen. Sé que despertó de una fiebre y de inmediato calculó su ruina financiera en lugar de llorar por un corazón roto. Es usted pragmática, señorita Winslow. Necesito una esposa que entienda el deber y la practicidad por encima del sentimentalismo. Necesito una duquesa que no flaquee. Creo que usted es esa mujer. Genevieve bajó la vista hacia sus manos. Las puntas de sus dedos todavía estaban en carne viva, pelándose por el congelamiento. Pensó en Whitmore, sentado en su carruaje cálido, alejándose mientras ella se quedaba congelándose junto a los portones de hierro. Pensó en su padre, caminando de un lado a otro en su estudio, esperando a los alguaciles. La habían criado para ser una moneda de cambio, intercambiada por deudas, desechada cuando esas deudas se cobraran. Rowen St. James le estaba ofreciendo un lugar en el tablero. No le ofrecía amor, pero le ofrecía armadura. Le ofrecía un arma. Genevieve alzó la vista hacia él. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos grises, haciéndolos parecer acero forjado. Las deudas de mi padre deben pagarse por completo, dijo Genevieve, con voz firme. A mi hermana menor se le debe proveer una dote, para que nunca se vea forzada a un matrimonio desesperado. Los labios de Rowen se curvaron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. ¿Hecho? Y no seré prisionera en esta casa, añadió ella. Si voy a ser su duquesa, seré su socia en esta farsa. No un adorno. No esperaría menos, concordó Rowen. Deslizó el pergamino sobre la mesa, junto con una pluma fuente de plata. Los acuerdos matrimoniales, redactados esta mañana. Léalos. Si son de su aprobación, fírmelos. Partimos hacia Londres mañana. Nos casaremos por licencia especial el viernes. Genevieve miró el papel. Era el fin de la vida que conocía, y el comienzo de algo por completo desconocido. Extendió sus dedos, todavía adoloridos y en proceso de sanar, y tomó la pluma. No dudó. Firmó su nombre. La boda fue tan fría como la tormenta que los había unido. No hubo una parroquia en ruinas. No hubo velos de encaje endurecidos por la escarcha ni novias aterradas. Se pararon en la oficina húmeda y cavernosa de un obispo de alto rango en Londres, rodeados de paneles de roble oscuro y el olor punzante de papel viejo. Genevieve llevaba un vestido de calle de color ciruela oscuro. Rowen vestía de gris carbón. No se miraron el uno al otro mientras recitaban los votos. Pronunciaron las palabras sagradas con el ritmo cortado y eficiente de mercaderes cerrando un contrato de embarque. Cuando el obispo los declaró marido y mujer, Rowen no la besó. Simplemente asintió, firmó el registro con un trazo pesado de tinta,
y extendió el brazo. Genevieve lo tomó, sus dedos aún tiernos y envueltos en finos guantes de algodón, descansando ligeramente sobre el firme antebrazo de él. Salieron al hollín húmedo de una tarde londinense como el duque y la duquesa de Rodwell. La mansión en Mayfair era una bestia de piedra blanca y hierro forjado. No recibía visitantes. ¿Los intimidaba? Por dentro, era una máquina que funcionaba con mano de obra silenciosa e invisible. Los lacayos se movían como sombras. Las criadas apartaban la mirada. La casa era un reflejo de su amo, eficiente, imponente y desprovista de calidez. Las nuevas habitaciones de Genevieve eran enormes. La cama estaba cubierta con pesado terciopelo carmesí. Las alfombras eran lo bastante gruesas como para tragarse sus pasos. Se paró en el centro del cuarto, escuchando el retumbar apagado de las ruedas de los carruajes sobre los adoquines afuera. 2 días. Le había tomado 2 días a los abogados de Rouen saldar las deudas de su padre. El conde de Carlisle volvía a ser solvente. La dote de su hermana estaba asegurada en un fideicomiso que ni siquiera su padre podía tocar. Lo había logrado. Había comprado la supervivencia de su familia con su propia vida. Genevieve caminó hacia el espejo sobre el tocador. Se veía pálida. La fiebre le había arrancado la suavidad del rostro, dejando atrás pómulos afilados y ojeras profundas. No parecía una novia sonrojada. Parecía una superviviente. La puerta que conectaba su habitación con la de Rouen se abrió sin llamar. Rouen entró. Llevaba una caja rectangular y plana, cubierta de terciopelo negro gastado. No se disculpó por la intrusión. Los límites eran una ilusión en un matrimonio de esta naturaleza. Esta noche es el baile del conde de Standish, dijo Rouen. Se detuvo unos pasos detrás de ella, sus miradas se encontraron en el vidrio plateado del espejo. Todos los que son alguien estarán ahí. Los rumores han tenido 5 días para pudrirse. Para ahora habrán decidido que usted se me lanzó, o que yo orquesté su ruina para robarla. ¿Importa lo que hayan decidido? Preguntó Genevieve en voz baja. No. Pero cómo los enfrente si importa. Rouen dejó la caja sobre el tocador. Abrió el cierre de bronce. Adentro, sobre una seda descolorida, descansaba un collar de diamantes. No eran cortes modernos y delicados. Eran piedras antiguas, pesadas y toscas, extraídas hacía un siglo. Parecían menos joyas y más un grillete reluciente. Los diamantes Rodwell, dijo Rouen. Mi madre los odiaba. Decía que se sentían como una soga de verdugo. Genevieve extendió la mano y tocó la piedra más grande. Estaba helada. ¿Por qué quiere que los use? Porque la sociedad respeta el peso, respondió Rouen. Respetan el dinero, y respetan el poder. Esta noche quieren ver a una muchacha arruinada. Quieren verla bajar la mirada y disculparse por haber sobrevivido. Usted no les dará esa satisfacción. Usará estas piedras. Llevará mi título. Entrará en ese salón de baile y hará que se sientan pequeños. Genevieve se dio la vuelta para mirarlo de frente. Él estaba de pie, muy cerca. Ella podía oler el jabón, el almidón, y el leve aroma amargo de los cigarros que fumaba en su estudio. No les tengo miedo, Excelencia, dijo. Rouen, corrigió él con suavidad. Si vamos a ir juntos a la guerra, me llamará Rouen. Se acercó un paso más. Extendió las manos, grandes y sorprendentemente delicadas, y levantó el pesado collar de diamantes de la caja. Dese la vuelta. Ella obedeció. Sintió el frío del metal contra la clavícula. Luego sintió el roce de los nudillos de Rouen contra la nuca mientras él cerraba el pesado broche. El contraste era sorprendente, el mordisco helado de los diamantes y el calor seco de su piel. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo. Era un despertar. Listo, murmuró Rouen, su aliento agitando el cabello cerca del oído de ella. Armadura. Genevieve volvió a mirarse en el espejo. Los diamantes atrapaban la luz de las velas, destellando como espadas desenvainadas en su garganta. La muchacha exhausta y vacía había desaparecido. La duquesa de Rodwell le devolvía la mirada. Vamos, entonces, dijo. Que miren.
El salón de baile de Standish era un mar sofocante de seda, perfume y malicia susurrada. 1000 velas goteaban cera desde arañas de cristal. El aire estaba cargado del calor de los cuerpos y el zumbido de 100 conversaciones simultáneas. Cuando el mayordomo golpeó su bastón contra el suelo de mármol, el zumbido murió. Su excelencia, el duque de Rodwell, bramó el hombre, su voz haciendo eco por la escalinata. Y su excelencia, la duquesa de Rodwell. El silencio que siguió fue absoluto. Rowan ofreció el brazo. Genevieve lo tomó. Su agarre fue firme. No un aferramiento desesperado, sino el agarre firme de un soldado sosteniendo un escudo. Bajaron la escalera. Genevieve mantuvo el mentón en alto. No miró los rostros de abajo. Miró al frente, su rostro una máscara de indiferencia aburrida. Los diamantes en su garganta atrapaban la luz de las arañas de cristal, lanzando arcoíris fracturados sobre las paredes de mármol. La multitud se abrió para ellos como el agua alrededor de una piedra. Rowan no sonreía. Irradiaba una energía silenciosa y letal. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y expresión sombría, y su reputación de destruir hombres financieramente le colgaba encima como un manto oscuro. A su lado, Genevieve era un pilar de seda blanca y hielo. Llegaron a la pista. La música, un extraño vals, comenzó de nuevo mientras la orquesta se apresuraba a cubrir el silencio. Respire, murmuró Rowan, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Estoy respirando, replicó Genevieve con los labios inmóviles. Está apretando la mandíbula. La hace ver a la defensiva. Relájese. Ella forzó la mandíbula a relajarse. Nos están mirando. Que lo hagan. Antes de que pudieran llegar al borde de la pista, la multitud se movió. Una mujer de verde esmeralda se interpuso en su camino. Lady Arbuthnot. Era una chismosa notoria, una mujer que usaba la lengua como un cuchillo de carnicero. Su excelencia, dijo Lady Arbuthnot con voz melosa, hundiéndose en una reverencia demasiado profunda para ser sincera. Volteó su mirada depredadora hacia Genevieve. ¿Y la nueva duquesa? Cielos. Todos quedamos bastante conmocionados por la noticia y por la rapidez de todo. Debo decir, Genevieve, querida, luce notablemente recuperada, sobre todo considerando el clima tan duro que soportó la semana pasada. La insinuación era clara. Estaba llamando a Genevieve mercancía dañada. Estaba hurgando la herida, buscando sangre. Genevieve sintió un pico de pánico, el fantasma del terror que había sentido congelándose en la nieve. Abrió la boca para decir alguna mentira educada y evasiva. La mano de Rowan se cerró sobre la suya, una orden silenciosa. Mantén la posición. Genevieve cerró la boca. Miró a Lady Arbuthnot. Dejó que su mirada recorriera despacio, desde el horrible turbante emplumado sobre la cabeza de la mujer hasta el corpiño recargado de su vestido y el ruedo de su falda. Lo hizo con el escrutinio clínico y distante de alguien que inspecciona un caballo cojo. Lady Arbuthnot, dijo Genevieve. Su voz era fría, uniforme, y completamente desprovista de calidez. El clima fue, en efecto, duro. Pero encuentro que el clima en Londres es mucho más tedioso. Una debe navegar constantemente la corriente de aire. Lady Arbuthnot parpadeó, su sonrisa vacilando. ¿La corriente de aire, excelencia? Sí, dijo Genevieve, dando un paso más cerca. El ruido hueco e interminable de personas que no tienen nada de valor que decir, pero insisten en decirlo de todas formas. Es agotador, ¿no le parece? Alguien entre la multitud detrás de ellas ahogó una risa. El rostro de Lady Arbuthnot se tornó de un feo tono púrpura. Abrió la boca, pero no encontró palabras. Si nos disculpa, interrumpió Rowan, su voz profunda y suave, cargada de una amenaza inconfundible. Mi esposa me prometió este baile. No esperó respuesta. Guió a Genevieve más allá de la mujer que balbuceaba, directo a la pista de baile. La tomó entre sus brazos. El vals era formal, pero la manera en que la sostenía no lo era. Su mano descansaba firme en la parte baja de la espalda de ella. La guió por los pasos con una fuerza sin esfuerzo. Eso fue brutal, dijo Rowan, mirándola desde arriba. ¿Me pasé de la raya? No.
Una sonrisa lenta y genuina tocó las comisuras de la boca de Rowan. Transformó por completo su rostro duro, haciéndolo de repente dolorosamente apuesto. Fue perfecto. Nunca volverá a atreverse a hablarle así. Genevieve alzó la vista hacia él. La adrenalina le latía en los oídos, pero el miedo se había ido. Sintió una repentina y feroz oleada de triunfo. No solo estaba sobreviviendo. Estaba contraatacando. Y él estaba ahí, a su lado. Usted no baila, señaló ella, notando que se movía con sorprendente gracia. No bailo por placer, corrigió Rowan. Bailo por estrategia. Ahora mismo necesito que la mitad de los hombres en este salón vean que poseo algo que ellos no pueden tener. Y necesito que las mujeres vean que usted es intocable. Rowan la hizo girar, las pesadas faldas del vestido de ella se abrieron en abanico. Cuando volvió hacia él, quedaron pecho contra pecho. Por una fracción de segundo, la estrategia se desvaneció. Genevieve sintió el ritmo firme y constante del corazón de él contra sus costillas. Miró esos ojos oscuros y vio algo parpadear ahí, algo que no tenía nada que ver con la venganza ni con la posición social. Era hambre, cruda y sin guardia. La música terminó. Se separaron. El aplauso educado los envolvió, pero sonó distante. El aire entre ellos había cambiado por completo. El contrato estaba firmado con tinta, pero la realidad de su matrimonio, de pronto, estaba escrita con sangre y calor. Pasaron 4 semanas. La temporada seguía en su furor, un carrusel brillante y agotador de cenas, funciones de teatro y bailes. Genevieve y Rowan se movían a través de todo ello como una unidad impenetrable. La lengua viperina, siempre voluble, pronto se cansó de intentar quebrar su frente unido. El escándalo de la novia plantada se transformó en la leyenda de la duquesa de hielo. Los hombres respetaban la riqueza de Rowan. Las mujeres temían la lengua afilada de Genevieve. Eran una sociedad terroríficamente exitosa. Era exactamente lo que habían planeado, y los estaba destrozando por dentro. La mansión en Mather ya no era una máquina silenciosa. Era una olla a presión. Los toques casuales requeridos para el consumo público, una mano en la cintura, una mirada persistente a través de la mesa del comedor, se habían convertido en un tormento en privado. Cuando las puertas de sus habitaciones separadas se cerraban por la noche, el silencio era ensordecedor. Genevieve se sorprendía escuchando el crujido de las tablas del piso en la habitación de Rowan. Rowan se sorprendía mirando fijamente la puerta que los conectaba, su vaso de whisky entibiándose en su mano. Eran 2 personas pragmáticas que habían construido una trampa perfecta, solo para darse cuenta de que estaban atrapados dentro de ella. El punto de quiebre llegó en la exhibición de verano del duque de Devonshire. Fue un evento vasto, celebrado en un enorme invernadero de cristal lleno de orquídeas exóticas y helechos importados. La humedad era opresiva. Genevieve se había alejado de la multitud, buscando un momento de calma cerca de una imponente exhibición de enredaderas moradas. Admiraba una flor de aspecto dentado y carnívoro cuando una voz detrás de ella le heló la sangre. Siempre te viste deslumbrante de blanco, Genevieve. Ella se quedó completamente inmóvil. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. No necesitaba darse la vuelta para reconocer esa voz. La arrogancia untuosa y pulida era inconfundible. Nathaniel Whitmore. Genevieve se dio la vuelta despacio. Él estaba de pie a unos pasos, recostado con desenfado contra una columna de piedra. Llevaba un abrigo azul marino, magistralmente confeccionado. Se veía próspero. Se veía por completo indiferente a la ruina que había causado. Lord Whitmore, dijo Genevieve. Su voz no tembló. Las semanas de entrenamiento junto a Rowan se mantuvieron firmes. Whitmore se apartó de la columna y dio un paso hacia ella. La miró de arriba abajo, una sonrisa depredadora jugando en sus labios. Debo decir que no esperaba que te recuperaras tan rápido, ni de manera tan provechosa. Rockwell, nada menos. ¿Cómo lo lograste? ¿Lloraste y suplicaste en su puerta? La sola audacia del hombre le robó el aliento por una fracción de segundo. Él la había dejado morir de frío. Había huido como un cobarde. Y ahora estaba ahí, burlándose de su supervivencia. Lo logré, dijo Genevieve, su voz bajando a un susurro peligroso,
poseyendo la columna vertebral de la que tú careces. Vidmore soltó una risa afilada y fea. Ah, muy valiente, muy impresionante. Ahora eres duquesa. Sí, pero ambos sabemos la verdad. Fuiste mi descarte. Rodwell solo te tomó porque yo te desechó. No eres más que una moneda de cambio en su rencilla conmigo. Se acercó más, invadiendo su espacio, tratando de usar su altura para intimidarla. Él no te quiere, Genevieve. Solo quería vencerme a mí. Cuando se aburra del juego, volverás exactamente a donde te dejé, fría y sola. Genevieve alzó la vista hacia él. No vio al apuesto lord que había encantado a su padre. Vio a una criatura débil y patética. Estás equivocado, Nathaniel. Una voz profunda retumbó a través del aire húmedo. Vidmore se sobresaltó, girando sobre sí mismo. Rowan salió de detrás de la pared de helechos. No se veía enfadado. Se veía por completo tranquilo, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. Sus ojos estaban fijos en Vidmore, oscuros e inertes. Vidmore dio un paso apresurado hacia atrás, chocando con la columna de piedra. Rodwell, solo estábamos conversando. Tú estabas hablando, corrigió Rowan, avanzando un paso lento y medido. Mi esposa simplemente toleraba el ruido. Rowan se colocó junto a Genevieve. No le puso el brazo alrededor. No lo necesitaba. Su sola presencia era una barrera física. Escuché que estabas en París, dijo Rowan en voz baja, merodeando por las casas de apuestas, buscando alguna viuda ingenua que financiara tu próximo desastre. Vidmore enrojeció, las manos apretándose en puños. Estoy reconstruyendo mi patrimonio. No gracias a tus robos, Rodwell. No es un robo cuando me entregas las llaves porque eres demasiado estúpido para leer un libro de cuentas, replicó Rowan. Ladeó la cabeza, estudiando a Vidmore como a un insecto clavado con un alfiler. Te lo advertí una vez, Nathaniel. Si alguna vez volvías a cruzarte en mi camino, terminaría el trabajo. Si alguna vez vuelves a hablarle a mi esposa, si tan solo la miras a través de un salón lleno de gente, no te llevaré a la bancarrota. Te desmantelaré. Compraré las deudas de todos los que conoces. Te convertiré en un paria tan tóxico que los mendigos rechazarán tu moneda. ¿Entiendes? Vidmore tragó con fuerza. La bravuconería había desaparecido. Miraba a un hombre que tenía poder absoluto y cero misericordia. Asintió con un gesto brusco y aterrado. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia la salida del invernadero. El silencio cayó sobre el pequeño rincón, roto solo por el goteo de la condensación desde el techo de cristal. La adrenalina se drenó de Genevieve, dejándola de pronto mareada. Le flaquearon las rodillas. Rowan se movió al instante. La sujetó por la cintura antes de que pudiera tropezar, apretándola con fuerza contra su pecho, el brazo rígido como el hierro a su alrededor. ¿Estás bien? Su voz sonó áspera, la fachada de calma resquebrajándose por completo. La miró desde arriba, los ojos desbocados, recorriendo su rostro. ¿Te tocó? No, susurró ella. Se aferró a las solapas del abrigo de Rowan, anclándose a su calidez sólida. Solo habló. La mandíbula de Rowan se tensó. Debía haberle roto el cuello. Debía haberlo matado ese día en la nieve. Rowan, dijo ella con suavidad. Él dejó de hablar. Estaba mirando la boca de Genevieve. La distancia entre ellos había desaparecido. El contrato, la venganza, la sociedad que trataban de manipular, todo se quemó en el aire húmedo y floral. Rowan no pidió permiso. Inclinó la cabeza y su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso educado. No fue una actuación para la alta sociedad. Fue desesperado, feroz, furioso. Fue una reclamación. Genevieve no se apartó. Emitió un sonido suave en el fondo de la garganta y lo atrajo más cerca, sus manos enredándose en el cabello de él. Saboreó el amargo dejo de la ira de Rowan y el calor profundo y aterrador de su deseo. Le devolvió el beso con igual ferocidad, volcando todo el miedo y el triunfo del último mes en la colisión de sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Rowan apoyó la frente contra la de ella,
su pecho agitándose contra el corpiño de seda de Genevieve. Ya no me importa la venganza, susurró, su voz quebrada. No me importa Vidmore. Solo me importas tú. Genevieve cerró los ojos, una sola lágrima escapándose para trazar un camino caliente por su mejilla. El hielo por fin se había derretido, y el fuego debajo estaba a punto de consumirlos a ambos. El viaje en carruaje de regreso a Mayfair fue sofocante. El silencio dentro de la cabina forrada de terciopelo ya no era la distancia calculada de dos aliados. Era algo pesado y volátil. Genevieve miraba por la ventana las calles borrosas de Londres, iluminadas por el gas, sus labios aún vibrando por la presión de la boca de Rowan. Sentía el pecho incómodamente apretado. Había pasado el último mes construyendo una fortaleza a su alrededor, uniendo los ladrillos con pragmatismo y rencor. Rowan acababa de derribar la puerta a patadas. Él se sentó frente a ella, sus largas piernas estiradas, ocupando demasiado espacio. Miraba fijamente sus propias manos enguantadas. Se veía peligroso. Se veía como un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado sobre un barril de pólvora con la mecha encendida. Me disculpo, dijo Rowan por fin. Su voz era un ronquido bajo que apenas se alzaba por encima del traqueteo de las ruedas de hierro sobre los adoquines. Genevieve giró la cabeza. Lo miró en la luz tenue y cambiante. ¿Por qué? ¿Por silenciar a un cobarde, o por besar a su esposa? La mandíbula de Rowan se tensó. Por perder los estribos. Por romper los términos de nuestro acuerdo. Te prometí seguridad y voz propia, Genevieve. Sujetarte en un invernadero público no fue ninguna de las dos cosas. Fue un desliz de juicio. Él se estaba retirando. Se estaba volviendo a poner la armadura, refugiándose en la seguridad de los libros de cuentas y los contratos. Genevieve sintió un repentino destello de furia. No hacia él, sino hacia lo absurdo de su situación. Habían sobrevivido a una tormenta invernal y a los dientes viciosos de la alta sociedad. No eran criaturas frágiles que necesitaran ser protegidas de su propia humanidad. Juicio, repitió Genevieve. El carruaje golpeó un bache, sacudiéndola ligeramente. Ella no se sostuvo. Dejó que el impulso la llevara hacia adelante, deslizándose fuera de su asiento para arrodillarse en el suelo, entre las botas de Rowan. Él se puso rígido, las manos cayendo para aferrarse al borde de los cojines de cuero. ¿Qué estás haciendo? Estoy renegociando los términos, dijo ella con suavidad. Le quitó los pesados guantes de cuero de las manos y los arrojó al asiento vacío. La piel de Rowan estaba tibia. Los nudillos, blancos. Ella presionó las palmas contra las de él, entrelazando los dedos. Tú no me rompiste en ese invernadero, Rowan. Me ancliaste. Cuando Vidmore hablaba, volví a sentir el frío. Volví a sentir el hielo fuera de esa capilla. Pero cuando tú me tocaste. Tragó con fuerza, obligándose a decir las palabras. Nunca le habían enseñado a hablar del deseo. A las mujeres de su clase se les enseñaba a soportar, a manejar, a tolerar. Cuando tú me tocaste, el frío desapareció. No quiero tus disculpas. Quiero al hombre que acaba de amenazar con desmantelar a un lord para proteger a su esposa. Rowan la miró desde arriba. Su pecho subía y bajaba en una respiración corta y áspera. El cínico e intocable duque de Rothwell se veía completamente deshecho. Genevieve, susurró, su voz quebrándose. He pasado 4 años alimentado solo por odio. Es algo tóxico y feo. Arde caliente, pero no deja más que ceniza. No sé cómo ser gentil. No sé cómo ser esposo más que de nombre. No te pido que seas gentil, dijo ella. Se inclinó hacia arriba, presionando la mejilla contra la lana áspera del abrigo de Rowan, sintiendo el ritmo frenético y palpitante de su corazón contra el oído. Te pido a ti. Todo de ti. La ira, la lealtad, el fuego. Forjamos este matrimonio en hielo. Que arda. Rowan soltó un sonido que era mitad gemido, mitad rendición. Se deslizó fuera del asiento, dejándose caer de rodillas sobre el suelo del carruaje, en ese espacio estrecho. Enmarcó el rostro de ella con sus manos grandes y encallecidas, los pulgares trazando la línea afilada de sus pómulos. La besó de nuevo. Esta vez no hubo vacilación.
La estrategia había muerto. El contrato quedaba nulo y sin efecto. Solo quedaba la realidad desesperada y feroz de dos sobrevivientes reconociéndose el uno al otro en la oscuridad. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la mansión de Mather, el lacayo abrió la puerta y encontró al duque y a la duquesa sentados en lados opuestos de la cabina. Pero su respiración era entrecortada, su ropa estaba arrugada, y el aire entre ellos crepitaba con una corriente eléctrica e innegable. Esa noche, la puerta que conectaba sus habitaciones quedó abierta. No se pronunció ninguna palabra en la oscuridad. Solo hubo el susurro de la seda pesada cayendo al suelo, el deslizar del lino, y el peso profundo y arraigado de dos cuerpos uniéndose. Genevieve aprendió el mapa de las cicatrices de Rowen, la línea irregular en su hombro de un accidente de caza, los callos ásperos en sus manos de años de trabajo manual obstinado en sus propiedades. Rowen aprendió la fuerza feroz y exigente en el agarre de ella, la manera en que Genevieve no solo aceptaba su contacto, sino que lo desafiaba, lo enfrentaba, lo reclamaba como suyo. Fue una reivindicación. Whitmore había intentado convertirla en víctima. Rowen la convirtió en victoriosa. Despertaron enredados entre el pesado terciopelo carmesí, la luz gris de una mañana londinense filtrándose por las cortinas. Rowen ya estaba despierto, tendido boca arriba, el brazo apretado alrededor de la cintura de ella, anclándola a su costado. Genevieve descansó la barbilla sobre el pecho de Rowen, trazando con el dedo la línea de su clavícula. «Estás pensando», murmuró ella, sintiendo la tensión vibrando por sus músculos. «Estoy calculando», corrigió Rowen en voz baja. «¿Calculando qué?» Él giró la cabeza, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. «¿Cuán rápido puedo terminar de arruinar a Nathaniel Whitmore? Para que finalmente podamos dejar esta ciudad e ir a casa». ¿A casa? Él se refería a Yorkshire. Se refería a los páramos desolados y la piedra oscura de Rodwell Hall. Genevieve sintió un dolor feroz y repentino en el pecho. Por primera vez en su vida, esa palabra no sonaba como una prisión. Sonaba como una promesa. Nathaniel Whitmore era un hombre compuesto enteramente de deudas y vanidad. Cuando Rowen le quitó el dinero, la vanidad se fracturó. Cuando Rowen lo amenazó en la exhibición de Devonshire, la vanidad se hizo añicos por completo, dejando atrás la desesperación primitiva y fea de una rata acorralada. Whitmore les debía dinero a hombres que no operaban en salones de té. Les debía a hombres que operaban en los callejones sombríos y manchados de sangre de Cheapside, hombres que rompían rodillas antes de romper contratos. Necesitaba 30.000 libras antes de fin de mes, o lo sacarían a pedazos del Támesis. Sabía que Rowen St. James jamás cedería. El duque era un muro de hierro. Pero Whitmore creía conocer a Genevieve. Recordaba a la muchacha callada y obediente que se sentaba en el salón de su padre, asintiendo con agrado a sus fanfarronadas. Pensó que ella era el eslabón débil. Pensó que podía quebrarla. Escogió un martes por la tarde. Rowen estaba en el Parlamento, debatiendo un proyecto de ley arancelario crucial que lo mantendría ocupado hasta el anochecer. Genevieve había indicado al conductor que la llevara a una modista en Bond Street. Estaba examinando un rollo de pesado terciopelo invernal cuando sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Se dio la vuelta despacio. Whitmore estaba de pie junto a la puerta de la tienda. Se veía terrible. El abrigo bien cortado era el mismo, pero el hombre dentro de él se estaba deshilachando en los bordes. Tenía los ojos inyectados en sangre, moviéndose nerviosamente por la habitación. Olía a brandy rancio y a miedo. La modista, una mujer astuta que conocía los rostros de la aristocracia, le echó un vistazo a la tensión en el ambiente y desapareció discretamente hacia la trastienda. «Genevieve», dijo Whitmore. Dio un paso adelante. Su voz carecía del pulido habitual. Sonaba raída y delgada. Genevieve no buscó su bolso de mano. No miró alrededor buscando a su lacayo, que esperaba junto al carruaje afuera. Simplemente se mantuvo firme, las manos entrelazadas con calma frente a ella. «Lord Whitmore», dijo. Su voz era plana. «Está violando la advertencia que le dio mi esposo. Es usted un hombre muy tonto. Su esposo no está aquí». Whitmore hizo una mueca, aunque el temblor en sus manos lo delataba. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un pequeño fajo de cartas atadas.
Necesito 30.000 libras, Genevieve, antes del viernes. Y usted me las va a conseguir de las cuentas de Rodwell. Genevieve miró las cartas, luego volvió a mirarlo a él. Sintió una ola de lástima profunda y agotadora. Era un espectáculo patético. ¿O qué? O llevo esto a los periódicos, dijo Whitmore, golpeando las cartas contra su palma. Son falsificaciones, por supuesto, pero muy buenas falsificaciones. Detallan un affair jurado y apasionado entre usted y Rodwell, anterior a nuestra boda. Sugieren que usted conspiró con el duque para humillarme, para fingir el abandono en la iglesia y así poder huir con su dinero. Genevieve no parpadeó. Nadie va a creer eso. No les importará si es verdad, replicó Whitmore, su voz alzándose en pánico. A la lengua le encanta un escándalo. Aman a una mujer caída. Si esto se imprime, su reputación quedará en cenizas. Será una paria. Y Rodwell, su orgullo no soportará la burla de que lo llamen cornudo o conspirador. La desechará. Solo la tomó para vengarse de mí. Si usted se convierte en un lastre, la arrojará a los lobos. Se acercó más, el olor a alcohol agrio invadiéndola. 30.000 libras, Genevieve. No es nada para él, pero es su vida. Tráigalas a la posada del Cisne Negro para el jueves por la noche, o quemo su nueva vida hasta los cimientos. Genevieve lo miró. Pensó en la muchacha aterrada, congelándose en la nieve fuera de San Judas. Pensó en la fiebre, el pánico, la certeza absoluta de que su vida había terminado. Miró a Whitmore y comprendió algo profundo. Ya no le tenía miedo al frío. Ella era el frío. Extendió la mano y le arrebató el fajo de cartas. Su movimiento fue tan rápido, tan preciso, que Whitmore ni siquiera reaccionó antes de que ella ya las tuviera. Oiga, ladró él, lanzándose hacia adelante. Genevieve retrocedió, dejando caer las cartas al suelo. Levantó la bota y clavó el tacón sobre el pergamino, el cuero raspando violentamente contra el piso de madera. Imprímlalas, dijo ella, su voz cayendo a una calma mortal y aterradora. Whitmore se quedó helado. ¿Qué? Lleve sus falsificaciones a la imprenta. Grítelo en las calles. Dígales que soy una maestra de la intriga. Dígales lo que quiera. Genevieve se acercó más a él, invadiendo su espacio, tal como él había hecho con ella en la exhibición. Pero no estaba fanfarroneando. ¿De verdad cree que me importan los susurros de una sociedad que me vio congelarme y no hizo nada? ¿Cree que el duque de Rodwell, un hombre que lleva a la bancarrota a los lores antes del desayuno, teme un pedazo de papel? Whitmore la miró fijamente, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. La rata había chocado contra un muro de acero. Usted creyó que estaba amenazando a una novia asustada, susurró Genevieve, sus ojos grises fijos en los de él, duros e implacables. Pero esa muchacha murió en la nieve, Nathaniel. Usted la dejó ahí. Yo soy la duquesa de Rodwell, y usted se va a pudrir. La puerta de la tienda sonó con estrépito, abriéndose de golpe, golpeando la pared con un chasquido como un disparo de pistola. Rowan estaba de pie en el umbral. Todavía llevaba su abrigo parlamentario, la corbata ligeramente aflojada. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido todo el camino desde Westminster. Su lacayo claramente había enviado aviso en el momento en que Whitmore se acercó a la tienda. Los ojos de Rowan saltaron de Genevieve a las cartas aplastadas bajo su bota, y finalmente a Whitmore. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Rowan no gritó. No se abalanzó. Caminó despacio, sus pesadas botas resonando como un clavo de ataúd sobre las tablas del piso. Whitmore retrocedió tambaleándose, tropezando con un taburete de terciopelo y cayendo al suelo. Se arrastró hacia atrás como un cangrejo hasta que su espalda chocó contra el mostrador. No la toqué. No la toqué. Lo juro por Dios, Rodwell. Rowan se detuvo a 1 metro de distancia. Miró hacia abajo al hombre patético y gimoteante. El odio que había alimentado a Rowan durante 4 años volvió a arder, caliente y cegador. Sería tan fácil. Una palabra a sus abogados, un soborno a un magistrado, unos cuantos hombres de los muelles. Podría borrar a Nathaniel Whitmore de la faz de la tierra. Sería justicia para su hermano.
Sería justicia para Genevieve. Levantó la mano. Rowan. La voz de Genevieve fue tranquila. No era una súplica. Era una orden. Rowan se detuvo. Giró un poco la cabeza. Ella estaba de pie, erguida, inquebrantable. No miraba a Whitmore. Lo miraba a él. Ya está muerto, Rowan, dijo ella con suavidad. Los cobradores de deudas lo tendrán para el viernes. Déjalo con los lobos. No vale tu sangre. No vale nuestro tiempo. Rowan volvió a mirar a Whitmore. El hombre lloraba abiertamente ahora, un río patético de disculpas y excusas burbujeando de su boca. Era una imagen repugnante. El gran enemigo, el arquitecto de la ruina de su hermano, no era más que una cáscara vacía. La sed de venganza, que había sido una brasa seca y ardiente en la garganta de Rowan durante años, de pronto se desvaneció. Se evaporó, dejando atrás una claridad profunda y sorprendente. Genevieve tenía razón. Matar a Whitmore no le devolvería a su hermano. Solo ataría a Rowan a este miserable desgraciado para siempre. Rowan bajó la mano. Si no está fuera de Londres para el anochecer, dijo Rowan, su voz completamente desprovista de emoción, no lo mataré. Dejaré que los hombres a quienes debe dinero lo encuentren, y les pagaré el doble para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Whitmore se puso de pie a trompicones, resbalando sobre el piso pulido. No miró atrás. Salió disparado por la puerta, huyendo hacia la calle atestada, corriendo por su vida. El silencio descendió sobre la tienda. Rowan se volvió hacia Genevieve. Miró las cartas aplastadas en el suelo. Miró la firmeza feroz e inquebrantable de la mandíbula de ella. Te amenazó, dijo Rowan en voz baja. Lo intentó, corrigió Genevieve. Se apartó de las cartas y caminó hacia él. No funcionó. Te lo dije, Rowan. No necesito que seas mi escudo contra el mundo. Yo soy mi propia armadura. Rowan soltó un largo suspiro entrecortado. Extendió los brazos y la atrajo hacia sí, hundiendo el rostro en el hueco del cuello de ella. Olió el leve aroma a lavanda y el tan metálico y agudo de la adrenalina. Lo sé, susurró contra su piel. Sé que lo eres. La sociedad esperaba una explosión. Esperaban que la rencilla entre el duque de Rothwell y Lord Whitmore terminara en un duelo al amanecer, en un juicio escandaloso, o en una sangrienta ruina pública. En cambio, no pasó nada. Nathaniel Whitmore desapareció en las entrañas de un barco de carga con destino a las Indias Occidentales, huyendo de sus acreedores en plena noche. Nunca más se le volvió a ver en la sociedad educada. Se convirtió en un fantasma. Una historia con moraleja, susurrada en los clubes de caballeros y las casas de apuestas. Rowan no lo persiguió. No compró la deuda del barco ni envió agentes a cazar al hombre. Simplemente lo dejó ir. Fue una decisión que desconcertó a sus pares y frustró a los chismosos. El implacable duque de Rothwell había tenido la garganta de su enemigo bajo su bota, y simplemente se apartó. No entendían que el duque había encontrado algo mucho más valioso que la venganza. Había encontrado la paz. 2 semanas después, un pesado carruaje de viaje subió por el largo y sinuoso camino de entrada de Rothwell Hall en Yorkshire. El invierno desolado y brutal por fin había cedido. Los ventisqueros se habían derretido en arroyos corrientes, y los páramos escarpados se suavizaban con las primeras y obstinadas manchas de brezo verde. Rowan bajó del carruaje primero. No esperó al lacayo. Se dio la vuelta y ofreció su mano. Genevieve la tomó, bajando al patio de grava. Respiró hondo. El aire aquí era limpio, agudo, y por completo desprovisto del sofocante hollín y los chismes de Londres. Olía a tierra mojada y a posibilidad. La señora Galloway estaba de pie en el escalón superior, flanqueada por el personal de la casa. Su rostro severo se quebró en una sonrisa rara y genuina mientras hacía una reverencia. Bienvenidos a casa, sus excelencias. Gracias, señora Galloway, dijo Genevieve con calidez. Es muy bueno estar de vuelta. Rowan no soltó su mano mientras subían los escalones y entraban al gran vestíbulo. La casa ya no era una oscura fortaleza.
Las pesadas cortinas estaban abiertas, dejando que la pálida luz de la primavera bañara los paneles de roble. Los fuegos en las chimeneas eran brillantes y acogedores, en lugar de desesperados y necesarios. «Tengo papeles que firmar en el estudio», dijo Rowan, mirando de reojo la pila de correspondencia esperando en la bandeja de plata. Miró a Genevieve, su pulgar trazando círculos sobre el dorso de la mano de ella. ¿Te unirás a mí? Encuentro que tengo poco interés en revisar los libros de cuentas de la propiedad sin mi socia. Genevieve sonrió. Era una sonrisa verdadera, una que le llegaba a los ojos grises y suavizaba los ángulos afilados de su rostro. Me uniré a ti en un momento. Hay algo que debo hacer primero. Rowan asintió, llevando los nudillos de ella a sus labios para un beso breve y cálido antes de dirigirse por el corredor hacia su estudio. Genevieve se dio la vuelta y subió la gran escalera. No fue a la suite principal. Caminó por el largo pasillo hasta llegar a la habitación azul de huéspedes. Abrió la puerta. El cuarto estaba impecable, limpio y silencioso. La pesada cama con dosel estaba tendida con lino recién planchado. La chimenea estaba fría. Se quedó de pie en el umbral, recordando el calor aterrador de la fiebre, el olor de la enfermedad, y la certeza absoluta de su propia ruina. Recordó despertar y ver al hombre oscuro y cínico sentado en la silla junto a la ventana. Ella había sido una moneda de cambio, desechada en la nieve. Él había sido un depredador, cazando venganza. Se habían usado el uno al otro. Habían forjado un arma a partir de un matrimonio de conveniencia para golpear de vuelta a un mundo que los había agraviado. Pero en algún punto del fuego cruzado, el arma se había roto, y solo les había quedado el uno al otro. Genevieve caminó hacia la ventana y miró los páramos ondulantes. Las ruinas de la capilla de San Judas eran visibles a la distancia, una mancha gris contra las colinas que reverdecían. Ya no odiaba la capilla. Ya no le temía el frío. Cerró la puerta de la habitación de huéspedes, dejando atrás, en ese cuarto silencioso, los fantasmas del pasado. Caminó por el pasillo, sus pasos ligeros y decididos, dirigiéndose hacia el estudio. Iba a ayudar a su esposo a manejar un imperio. Iba a construir una vida bajo sus propios términos. Era Genevieve St. James, la duquesa de Rodwell. La habían dejado en el frío para que muriera, pero ella había elegido arder en su lugar. Y se había llevado al mismísimo diablo con ella, hacia el fuego. A veces, la mayor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir una vida hermosa que ellos nunca podrán tocar. Rowan y Genevieve demostraron que sobrevivir es un arma, pero que el amor es la victoria definitiva. Su matrimonio de conveniencia, forjado en el hielo, terminó incendiando a la misma sociedad que intentó destruirlos. Si te encantó esta historia profunda y cruda de venganza, resiliencia y un romance inesperado, deja un comentario abajo contándome cuál fue tu momento favorito. No olvides darle like a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes de la ficción histórica, y suscríbete al canal para más historias épicas. Nos vemos en la próxima.